¿Y quién te dejó entrar aquí con ese uniforme mugriento?, gritó la señora de vestido blanco, con un tono tan seco que rompió el silencio del salón. Los murmullos de la recepción del hotel se detuvieron. Las cabezas se giraron hacia la joven de cabello recogido y zapatos gastados que sostenía una bandeja de copas de champán. Era Carmen, la camarera más callada del Hotel Imperial del Bosque, y justo ahora, con las manos temblando, había dejado caer una copa sin querer, salpicando un poco del líquido sobre la alfombra beige. Nada grave, pero para la señora Emilia de la Torre, esposa del ministro de Desarrollo y heredera de la cadena de hoteles, era suficiente para armar un escándalo. No solo rompes una copa, sino que ensucias una alfombra de más de 20.000 euros, continuó Emilia, alzando la voz, buscando las cámaras del evento benéfico que se celebraba esa noche. Claro, estas mujeres como tú no entienden de elegancia ni de respeto. Carmen bajó la cabeza, sentía la garganta cerrarse, como si el aire se negara a entrar. Los ojos le ardían, pero no lloró. Solo tragó en seco, apretó los labios, recogió los vidrios cuidadosamente y murmuró un perdón casi inaudible. ¿Perdón? ¿Eso es todo? Emilia chasqueó los dedos hacia el gerente del hotel. Saquen a esta chacha inmediatamente, y que no vuelva a pisar un evento como este. El gerente, nervioso, miró a Carmen con lástima, pero obedeció. Esa fue la última noche que Carmen trabajó en ese hotel, pero también fue la primera noche que decidió no callar más. Carmen vivía en una habitación estrecha, alquilada en el patio trasero de una casona vieja. No tenía lujos, pero sí libros. Muchos, rescatados de ferias, donaciones o estantes olvidados. Leía en las madrugadas. Historia, economía, biografías. Le fascinaban las mujeres que habían sido silenciadas, invisibilizadas, pero que luego cambiaron el mundo. Siempre soñó con estudiar Derecho, pero la vida no le había dado tiempo ni dinero. Después del despido, pasó semanas buscando trabajo. Tocaba puertas, recibía miradas de desprecio, otras de deseo disfrazado, y demasiados «lo lamentamos, no buscamos personal como tú». Un martes cualquiera, mientras ayudaba a una vecina anciana con unos papeles, ésta le habló de una biblioteca comunitaria en el barrio de Villa Esperanza. Van abogados jubilados, hacen talleres gratuitos. Podrías pasar a ver. Y eso hizo. Carmen entró con timidez al pequeño centro cultural del barrio. Las paredes estaban llenas de frases inspiradoras, dibujos de niños y mesas con libros viejos. Se sentó al fondo, en silencio, y escuchó. Un abogado de voz pausada explicaba cómo leer un contrato, cómo defenderse de un despido injusto. Carmen no perdió una sola clase. «¿Entonces tú fuiste trabajadora del Hotel Imperial?», preguntó el abogado semanas después, mientras repasaban un caso ficticio de derechos laborales. «Sí», respondió ella, «y fui despedida en medio de un evento, humillada delante de todos, sin razón, sin defensa, solo por ser quien soy». Él asintió lentamente. Luego le mostró un artículo del diario. «Señora de la Torre impulsa reforma laboral en hoteles de lujo. Queremos dignificar el trabajo». Carmen lo leyó en silencio. Sintió una mezcla de risa amarga y rabia contenida. Emilia de la Torre ahora se mostraba como una defensora del trabajo digno, la misma mujer que la había tratado como basura frente a una sala llena de políticos, empresarios y cámaras. «Hay algo que no saben», dijo Carmen de pronto. «Algo que nadie en ese hotel descubrió nunca». El abogado la miró con atención. Carmen sacó de su bolso un cuaderno de tapas negras. Lo había llevado con ella desde el primer día de trabajo. En él anotaba todo: turnos, cambios de horarios, faltas de pago, gritos, amenazas, irregularidades. Y más importante aún, conversaciones que escuchó por accidente, nombres de personas que recibían dinero por debajo de la mesa, contratos falsos. «Yo no entendía todo antes, pero ahora que sé más, esto puede ser importante, ¿verdad?». El abogado hojeó el cuaderno. Su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron al llegar a una página específica. «¿Estás segura de que escuchaste esto?», preguntó con tono grave. «Lo anoté esa misma noche,
justo después de limpiar la oficina del gerente. Olvidaron apagar el intercomunicador. Escuché todo. Carmen, tú tienes una bomba en las manos. La noticia no salió en los medios. Aún no. Pero llegó a oídos de un grupo de periodistas independientes que investigaban corrupción dentro del Ministerio de Desarrollo. Uno de ellos contactó a Carmen. No le pidió una entrevista, le pidió pruebas. Carmen entregó el cuaderno. Lo escanearon, verificaron nombres, fechas, testigos, y una noche de viernes, mientras Emilia de la Torre brindaba con champán en otro evento de gala, el canal más visto del país interrumpió su programación habitual. Última hora. Se filtran documentos que vinculan a empresarios y políticos con una red de sobornos en hoteles de lujo. Entre los nombres, Hotel Imperial del Bosque, Emilia de la Torre, su esposo, el gerente, y un testimonio clave anónimo, con anotaciones precisas, que destapaba 10 años de irregularidades. Carmen lo vio desde su cuarto, sola, con el corazón latiendo como nunca antes. La rabia que sintió aquella noche, frente a la alfombra manchada y los ojos de desprecio, ahora tenía respuesta. Justicia, aunque tardía, pero eso era solo el comienzo. A la mañana siguiente, el país entero hablaba del escándalo. Algunos decían que era una exageración, otros pedían renuncias inmediatas. Pero la palabra que más se repetía en los noticieros, en redes sociales y en los cafés de barrio era una valentía. Porque quien había entregado esa libreta, quien había desatado la tormenta, no tenía un apellido famoso ni una empresa que la respaldara, solo una verdad y el coraje de sacarla a la luz. Carmen decidió no esconderse más. Llevaba años siendo invisible. Ahora, aunque no todos conocieran su rostro, su voz estaba presente en cada discusión sobre dignidad laboral. Un medio alternativo la entrevistó en la sombra, protegiendo su identidad. En una habitación oscura, con la voz distorsionada, habló de cómo se sentía ser tratada como una cosa. Cómo duele más la indiferencia que el insulto. Habló de su amor por la lectura, de los libros que le enseñaron a no aceptar el silencio como destino. Y cerró diciendo: «A veces quienes más callan son los que más han visto». Esa frase se volvió viral, impresa en carteles, en camisetas, en murales. Los que más callan se transformó en símbolo de los trabajadores ignorados, de las mujeres que limpian oficinas cuando nadie las ve, de los jardineros que escuchan conversaciones sin ser notados, de las cocineras que conocen los secretos de las mesas que no pisan. Emilia de la Torre no apareció en público durante semanas. Algunos decían que estaba enferma, otros que se había ido del país. Pero la realidad era más simple. Estaba furiosa. No por los cargos, no por las multas. Estaba furiosa porque alguien de los suyos había sido traicionado por una simple camarera. Para ella eso era intolerable. «Encuéntrenla», ordenó a su equipo legal. «Quiero saber quién fue, quiero su nombre, y si ya lo saben, háganla desaparecer. Legalmente, claro. Que no pueda trabajar nunca más, que nadie la contrate». Pero era tarde. Carmen ya no era solo una mujer con uniforme, era símbolo, y los símbolos no se pueden borrar. Un mes después, la biblioteca comunitaria organizó un evento. Lo llamaron Voces Silenciadas. Participaron limpiadoras, cocineros, obreros, niñeras, contadores desplazados, gente que rara vez tomaba un micrófono. Y ahí, entre ellos, con los nervios al borde, estaba Carmen. Subió al pequeño escenario con una hoja arrugada entre las manos. No era un discurso, eran frases sueltas que había escrito en noches de insomnio. A mí me dijeron muchas veces: «Usted no entiende, usted no es de este mundo, usted no tiene educación». Pero yo sí entendía. Entendía lo que es mirar desde abajo y ver que nadie te mira de vuelta. Entendía lo que es tragar palabras por miedo a perder lo poco que tienes, y entendía que algún día alguien iba a escuchar. El público se levantó a aplaudir. Carmen bajó con lágrimas en los ojos. Esa noche un hombre se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Mi nombre es Julián Arévalo», dijo. «Dirijo una fundación de becas para adultos. Vi tu testimonio, vi tu historia, y me gustaría ofrecerte algo». Carmen no entendía.
Julián abrió la carpeta. Una carta de aceptación a un programa de acceso universitario para personas mayores de 25 años, con todo pagado. No necesitas haber terminado el secundario, solo pasar una prueba. Y tú ya has demostrado que tienes más preparación que muchos abogados. Ella no supo qué decir. Aceptó en silencio. Volvió a casa caminando, como flotando. No por el papel, sino por lo que significaba. Alguien, por fin, veía su valor. Los meses siguientes fueron duros. Estudiar a los 30 y tantos, trabajar limpiando casas por horas, cuidar de su madre enferma. Pero Carmen no se rendía. Leía en el colectivo, escribía entre turnos, memorizaba leyes mientras lavaba platos. Su cabeza era un torbellino de artículos, códigos y recuerdos de humillaciones que ahora cobraban nuevo sentido. Un año después, aprobó el ingreso, y 3 años más tarde, se recibió como técnica en legislación laboral. La ceremonia fue modesta. No hubo orquesta ni discursos políticos. Solo su madre, sus compañeros de la biblioteca y un ramo de flores que decía: «Gracias por enseñarnos que el silencio también habla». Un día, Carmen recibió una carta inesperada. Venía del bufete que representaba a los hoteles de la torre. El sobre era grueso, elegante. Dentro, un documento legal la citaba a declarar en un caso contra el exgerente del hotel. Emilia no estaba incluida oficialmente, pero todos sabían que su nombre flotaba entre líneas. Carmen fue, vestida con sobriedad, pero con la cabeza en alto. En la sala varios excompañeros de trabajo bajaron la mirada al verla, algunos por vergüenza, otros por miedo. Cuando la llamaron a testificar, la sala quedó en silencio. «¿Puede decirnos su nombre completo?», preguntó el juez. «Carmen Elena Méndez». «¿Y cuál era su ocupación en el Hotel Imperial del Bosque?». «Camarera de habitaciones, pero también fui testigo de muchas cosas». Su declaración fue firme, clara, precisa. Citó fechas, documentos, incluso la frase exacta que Emilia gritó aquella noche. No con rencor, sino con dignidad, como quien ya no necesita vengarse, porque su verdad pesa más que cualquier insulto. Cuando terminó, el juez asintió con respeto, y uno de los abogados del otro lado, visiblemente incómodo, murmuró: «Qué vergüenza que hayamos subestimado a esta mujer». Y Carmen lo oyó. No respondió, solo sonrió levemente, porque esa era la victoria que importaba. Después de su testimonio, Carmen salió del tribunal con una mezcla extraña de cansancio y paz. La ciudad seguía girando como si nada hubiera pasado, pero para ella algo había cambiado para siempre. Por primera vez en años se sentía completa, no poderosa, no importante, sino entera, como si cada paso que había dado, incluso los más dolorosos, la hubieran llevado justo hasta ese instante. No buscó fama ni entrevistas. Rechazó invitaciones a programas de televisión y portadas de revistas. Sabía que la atención era fugaz. Lo que ella quería era algo más duradero, respeto. Regresó a su barrio, volvió a dar talleres en la biblioteca, ahora como instructora. Enseñaba a otras mujeres a leer contratos, a reconocer fraudes, a escribir sus propios reclamos. Las miraba a los ojos y decía: «Tu historia importa, aunque te digan que no, aunque te hagan sentir menos, aunque te callen. Tú sabes lo que viste, y eso es prueba». A veces llegaban mujeres que lloraban en silencio, otras que no sabían leer pero traían los papeles de su patrón en una bolsa. Carmen las escuchaba, les explicaba con paciencia, les daba poder con palabras. El tipo de poder que no se compra ni se hereda, el que viene de entender. Pero como era de esperarse, no todos estaban contentos. Una mañana, al salir de casa, encontró una nota en el parabrisas de un auto que no era suyo. «Callada eras más bonita». Sin firma, sin error ortográfico. Eso le dio más miedo que el mensaje en sí. Otra noche en la biblioteca, alguien rompió el candado y escribió con spray rojo en la pared: «Zorra resentida». Los vecinos limpiaron el grafiti antes de que amaneciera. Uno trajo pintura, otro escaleras. Lo hicieron en silencio, sin decir una palabra. Solo estaban ahí. Carmen los vio desde la ventana y entendió.
Ya no estaba sola. Un año después del juicio, Emilia de la Torre reapareció. Organizó una conferencia privada con empresarios y medios afines. Quería lavar su imagen, mostrarse como víctima de una campaña de odio. Contrató expertos en narrativa, maquilladores, asesores de voz. El salón era frío, lleno de sonrisas falsas y cámaras bien ubicadas. Emilia subió al escenario vestida de blanco, como siempre, y comenzó su discurso con tono solemne. He sido atacada, difamada y humillada por personas que no conocen la verdad. Pero yo, como mujer, como madre y como empresaria, estoy aquí para reconstruir mi historia. Y justo ahí, mientras hablaba, se abrió la puerta trasera del salón. Carmen entró. No vestía de gala, tampoco de sirvienta. Llevaba una chaqueta gris, una carpeta negra en la mano y una mirada serena. Caminó entre las filas de sillas hasta llegar a la mesa de prensa. Sacó una hoja y la entregó al periodista más cercano. Luego otra y otra. Era una carta firmada por 23 extrabajadores del hotel, incluyendo el chef principal, la recepcionista nocturna y varios camareros. Todos confirmaban los abusos. Todos apoyaban a Carmen. Los periodistas se pusieron de pie. Empezaron a leer en voz alta fragmentos del documento. Emilia intentó seguir hablando, pero su voz se quebró. Nadie la escuchaba ya. «¿Qué opina de las nuevas pruebas, señora de la Torre?», preguntó una reportera. «¿Seguirá negando que gritó estas mujeres como tú no entienden de elegancia? ¿Por qué nunca respondió a la demanda laboral de 2018? ¿Le gustaría pedir perdón públicamente a Carmen Méndez?». Emilia se quedó congelada, su rostro blanco como la sala. Buscó a su abogado. Este bajó la cabeza, y en ese instante Carmen no necesitó decir nada. Su presencia, su silencio y sus pruebas eran más fuertes que cualquier discurso. La conferencia se disolvió en minutos. Las cámaras siguieron a Carmen. Ella no huyó. Caminó tranquila por la avenida principal, con los papeles aún en la mano, como quien finalmente respira sin miedo. Un niño la reconoció por la foto de la revista de la biblioteca. «¿Usted es la señora que hizo callar a la jefa mala?». Ella sonrió. «No la hice callar, solo hablé más fuerte que antes. Meses después, el hotel fue vendido. Un nuevo grupo empresarial se hizo cargo y una de las primeras decisiones fue crear un fondo para la educación de empleados. Lo llamaron Programa Carmen Méndez. Alguien le preguntó si eso le parecía suficiente, si no merecía más. «No es por mí», dijo. «Es por los que siguen. Si con mi historia otra mujer logra que no la griten, que la respeten, que le paguen bien, entonces todo valió la pena». En una tarde cualquiera, sentada en un banco del parque donde solía leer, Carmen escribió en su libreta una última frase. «El poder no está en gritar más alto que los demás. Está en no olvidarse de lo que uno vivió y usarlo para que otros no vivan lo mismo». Y cerró el cuaderno, porque ya no necesitaba anotar secretos. Ahora era ella quien escribía la historia. Con el tiempo, la historia de Carmen dejó de ser noticia, pero no dejó de ser ejemplo. En las escuelas nocturnas se usaba su caso como material para enseñar derechos laborales. En las universidades se la mencionaba en conferencias sobre justicia social. En los barrios, su nombre aparecía en boca de madres, vecinas y jóvenes que soñaban con algo más que sobrevivir. Un día, mientras salía de una charla en un centro cultural, se le acercó una joven con uniforme de repartidora. Llevaba el cabello recogido, las zapatillas sucias y una mirada que Carmen conocía muy bien. «¿Usted es Carmen Méndez?». «Sí». «Solo quería decirle gracias. Hoy me gritaron en una oficina por llegar tarde con un pedido. Iba a tragarme el insulto. Pero luego recordé lo que dijo en un video. Callarse también es una forma de morir por dentro. Y no me callé. Me fui de ahí. Y me sentí viva por primera vez». Carmen la miró a los ojos. No dijo nada por unos segundos. Luego solo respondió: «Hiciste bien». Y se despidieron con un abrazo breve, pero cargado de algo que no se dice con palabras: reconocimiento. En casa, Carmen seguía siendo la misma. Lavaba la ropa a mano, cocinaba con lo que alcanzaba, cuidaba de su madre, ahora más frágil, más silenciosa,
Pero cada tanto llegaba una carta, un correo, una invitación. Querían que hablara en congresos, en programas de radio, en campañas políticas. A veces aceptaba, otras no, porque sabía que su fuerza no venía del escenario, sino del camino recorrido. Un periodista le preguntó una vez, ¿se considera una heroína? Ella rió como si la palabra le diera vergüenza. No, las heroínas están en los libros. Yo solo fui una mujer cansada de agachar la cabeza. El edificio del antiguo Hotel Imperial fue renovado, le cambiaron el nombre, pero Carmen nunca volvió a entrar. Pasaba por allí, miraba desde la vereda y seguía su camino, no por miedo, sino porque entendía que no todo lo que se destruye se reconstruye en el mismo lugar. Una tarde, mientras caminaba frente a ese mismo edificio, un hombre mayor se le acercó. Iba vestido con traje, pero su mirada no era altiva, era arrepentida. «Señora Méndez, no sé si me recuerda. Yo era el recepcionista nocturno, aquel que no dijo nada cuando la echaron». Carmen lo observó con atención. Le tomó unos segundos reconocerlo. Había envejecido. «Sí, me acuerdo de usted. Quiero pedirle perdón. Nunca tuve el valor. Pensé que si hablaba me despedían a mí también. Pero eso no es excusa. Me quedé callado. Y ahora me pesa». Ella no lo juzgó, no lo consoló. Solo dijo, a veces, callar es un error, pero pedir perdón también es un acto de valentía. El hombre bajó la cabeza y por primera vez en años sonrió con alivio. Cuando su madre falleció, Carmen organizó un velorio sencillo. No hubo flores costosas ni palabras vacías, solo amigos, vecinos, gente del barrio. Algunos llevaron libros en vez de coronas, libros que ella había leído. Otros le contaron cómo su madre los había recibido con sopa caliente o palabras sabias en momentos de necesidad. Fue una despedida digna, como todo lo que Carmen había defendido. Después del entierro volvió sola a casa, encendió una vela y abrió su cuaderno viejo. Releyó todo. Las primeras páginas estaban llenas de rabia, las del medio, de datos, las últimas, de fuerza. Cerró el cuaderno, esta vez para siempre. Pasaron los años. Carmen envejeció con calma. Las arrugas no le pesaban. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, seguían firmes. Caminaba despacio, pero con la misma postura erguida de siempre. Una mañana, recibió una carta certificada. Venía del Ministerio de Trabajo. Por su valioso aporte a la justicia social, a la educación popular y a la dignificación del trabajo invisible en este país, se le otorga la medalla al mérito laboral. Carmen rió, no por burla, sino porque jamás pensó que una medalla significara tanto. No por el metal, sino porque al fin alguien desde arriba decía, lo que hiciste importa. No asistió a la ceremonia, pidió que enviaran la medalla por correo y la colgó en la biblioteca comunitaria, junto a una foto suya con la frase, ser invisible no significa ser débil, a veces significa estar en el lugar perfecto para ver todo. Y así terminó la historia de Carmen Méndez. No con un aplauso multitudinario, no con riquezas ni venganza, sino con respeto. La misma mujer que un día fue humillada frente a una sala llena de ricos, ahora era recordada en murales, en discursos, en cuadernos escolares. No por gritar, sino por hablar cuando nadie más se atrevía. Y su voz aún resuena en cada persona que un día fue tratada como si no valiera nada, y descubrió que su verdad, su memoria y su dignidad eran su mayor poder. Porque la justicia no siempre grita. A veces susurra, pero cuando lo hace en el oído correcto, cambia el mundo.